para que tú puedas accesar al trono del Padre. En este momento se ha quitado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que aquello que el enemigo ha querido hacer para detener tu fe, y así como has venido incluso esta noche, hoy puedes llegar ante Él y decirle: Padre, aquí estoy, Señor, aquí estoy, tú conoces mi condición, mi vida, mi corazón. Vamos, dile: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Hoy derramo como aquella mujer, Señor, perfume de adoración, perfume de amor. Hoy derramo, Señor, con mi oración delante de ti. Hoy vengo a tu presencia, Señor, en esta noche. Vamos, fluye en el Espíritu hoy, fluye en tu oración, fluye en tu oración en el nombre de Jesucristo. Que esa tristeza que hay en tu vida se va ahora en el nombre de Jesús. Que ese desánimo que el enemigo ha traído, en el nombre de Jesús se va también. Shamaiki alaba. Oh, Kandaraba y Kandarama Sederebekeya. No más sequía sobre tu vida, sino vida en el nombre de Jesús. No más sequía, sino vida en el nombre de Jesús. Quiero hacer una oración en esta noche mientras cantamos. Si hay alguien que una necesidad en este momento, yo sé que lo hay. Pero si tú quieres recibir una oración especial, tú quieres recibir lo que Dios tiene para ti, yo quiero pedirte que levantes tus manos. Si tú quieres caminar y aproximarte a este altar, ven a este altar hoy. Algo el Señor va a hacer. Mira, yo no sé lo que el Señor va a hacer, y yo sé que hay mucha oposición en tu vida, hay problemas, hay necesidades, pero cuando venimos delante de Dios le decimos: ya no puedo más, Señor, ya no puedo más, estoy quebrado, estoy roto en mi alma, pero aún así yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y Él me va a levantar. Él me va a levantar. Él me va a levantar. Él me va a dar victoria, porque en la cruz del Calvario mi victoria se hizo real en su sacrificio. Y Shabamare queda la masanda. Hay milagros de Dios en esta noche. Hay milagros de Dios en esta noche. Y no soy yo, no soy yo, es tu fe en el Señor. No soy yo, es el Espíritu Santo que lo quiere hacer hoy. Hay milagros que se van a dar en esta noche. Milagros que no has visto. Milagros que no has visto. Milagros que no has visto van a empezar a mostrarse. Milagros que no has visto van a empezar a demostrarse. Milagros que el Señor tiene para ti en este momento, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ese dolor no solamente en tu cuerpo, sino ese dolor en tu alma se va ahora en el nombre de Jesús. Porque no hay tristeza cuando Dios ha dado un manto de gozo, cuando Dios te ha ceñido de alegría. No hay tristeza que el diablo ocupe para desanimarte y para derrotarte, cuando en la cruz del Calvario Él venció y Él resucitó para darte vida. Hoy se sano en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad y de muerte hoy se va. Hoy se va todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Toda aflicción del alma hoy se retira en el nombre de Jesús, porque espíritu de enfermedad y de brujería en el nombre de Jesús se va. Los que vimos por la noche, ya no más todo espíritu de muerte. Anda la mame rebritiva. Quémalo, Señor. Alaba al Señor, alaba al Señor, alaba al Señor. Espíritu de Dios,
Santo, tú eres el... Vamos, ora y alaba al Señor, glorifica su nombre. Si estás en tu lugar, glorifica el nombre de Jesucristo, porque es en el nombre de Jesús que dice la palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es Jesucristo el Señor. Es en su nombre que toda potestad se doblega. Hoy es tu palabra la que trae luz, Señor. Hoy es tu presencia la que trae luz, Señor. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, no te canses de alabarle, de glorificar su nombre. No te canses de glorificar su nombre. Levanta tu voz desde tu lugar para alabarle. En el nombre de Jesús. Señor, tú estás aquí. Dile, Señor, glorifícate en mi vida, Señor, glorifícate en mi vida, Señor. Jesús, tú eres el Rey. Señor, tú eres el sanador, tú eres Dios el que se glorifica. Señor, en esta noche, Dios, tu poder se manifiesta en este lugar, Señor. Donde no hay, Dios, artimañas del diablo, Señor, que se interponga hoy en tu palabra. Donde el Espíritu Santo está, dice la palabra, ahí hay libertad. Ahí hay libertad hoy, Señor. Clamamos que tu gloria, Señor, se siga manifestando en este lugar. Que tu presencia, Señor, se siga manifestando en este lugar. Espíritu Santo, tú eres el que mira el corazón y conoce las necesidades. Señor, tú eres el que opera, Señor, milagros allí.
Glorifícate, 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 Dios. Glorifícate, Dios. Glorifícate, Dios. Glorifícate, Señor. Dios, gracias. Señor, sigue hablando y obrando, Señor, como tú lo desees hacer en este lugar. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre, Señor. Aleluya. Santo, santo es el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Dios está aquí. Amén. Dios está aquí. Dios es el que hace las cosas. Y yo no sé en qué condición usted haya venido hoy, este día, a este lugar. Pero creo que hoy voy a predicar poquito. Y hay una razón de Dios para eso. Pero necesito exponer la palabra porque la palabra es importante para nuestras vidas. Sea bienvenido a la casa del Señor. Queremos invitar a los niños para que salgan a su lugar de enseñanza. Recordarles a los varones que este próximo sábado tenemos una concentración de varones muy especial. Vamos a estar en Cadereyta, así que les queremos invitar allá a Valle del Roble. Saldremos aquí a las 4:30 de la tarde. Por favor, tomen sus lugares los que están acá en la iglesia. Y estos días, hermanos, particularmente para un servidor han sido un poquito complicados con mis tiempos. Quiero disculparme. Generalmente yo no hablo de mi itinerario ni de mi agenda. No lo comparto con ustedes generalmente. Esta semana ha sido un poquito complicada para mí para atender algunas llamadas, algunos mensajes que solamente los he dejado en visto. Otros que solamente están allí todavía guardados esperando un tiempecito para poderlos contestar. Esta semana he estado casi en puras reuniones concernientes a las ocupaciones que tengo como pastor, tanto aquí en la iglesia local como en el territorio como a nivel nacional. Entonces, no he podido darme el tiempo de contestar algunos mensajes. Ha sido un poquito difícil poder de alguna manera también ver la manera de enlazar la clase pasada a la clase del día de hoy, porque quiero empezar una nueva etapa o una nueva sección en este estudio que estamos viendo, que es neumatología neumatología pentecostal. Perdón, los que van a discipulado, quiero pedirles que salgan en este momento. Los que toman la clase de discipulado en este momento con Chema pueden pasar a su clase. Y decía, voy a ser bien breve porque quiero ir despacio, pero también lo que traje de hacerlo lo más digerible posible. Vamos a ver bastantes textos bíblicos. Sí, y si me quedo así como en pausa de repente es porque debo de parar, no solamente por el tiempo que tengo ya asignado, sino también porque creo que de parte de Dios hay algo especial para su pueblo el día de hoy. No solamente son las experiencias que tenemos con el Espíritu Santo, sino en realidad el poder de Dios que quiere manifestarse en nuestras vidas para hacer Dios algo en nosotros. Amén. Quiero ir con ustedes a la palabra en segunda epístola de Pablo a los Corintios, 2 Corintios 3, 17 al 18. 2 Corintios capítulo 3, versículos 17 al 18. Este es un texto que lo sabemos, que lo recitamos, que lo acabo de mencionar también hace un momentito. Y es un texto bíblico que es bueno que lo podamos aprender, pero es un texto teológico. Hay algunos que dicen que es muy difícil de poder descifrar exactamente. Es un texto que algunos lo ven como enigmático. Sin embargo, es un texto que nos ayuda a mirar la neumatología también de Pablo. La neumatología se dirige, cuando Pablo habla acerca del Espíritu Santo, se dirige a hablar del Espíritu Santo como como la tercera persona de la Trinidad, o como una persona de la Trinidad. Pero en este versículo 17 y 18, que es el capítulo 3 de 2 de Corintios, dice así: porque el Señor es el Espíritu. Note lo que dice ahí: el Señor es el Espíritu. La palabra Señor se adjudicaba para hablar acerca de Jesucristo. ¿Ok? El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Notan ustedes los artículos, las preposiciones que Pablo ocupa ahí? Dice, el Señor
es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No sé si a ustedes les parece interesante o si ustedes lo leen de largo, nada más dicen, bueno, es un bonito texto para aprenderlo. Verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Sí, y aquí solamente quiero dejarles esta expresión, ¿verdad? Pablo dice que el Espíritu es del Señor, pero también dice que el Señor es el Espíritu. Me están siguiendo lo que trato al declararles esto. Sí, el Espíritu es del Señor, pero el Señor es el Espíritu. Ok, suena así como un trabalenguas, pero hay un concepto teológico ahí importante. Pero no quiero empezar ahí, simplemente hago esta referencia porque allá es donde quiero terminar, o hacia allá es donde voy a ir, que quizás no llegue hasta allí, pero simplemente a hablar algunas otras cosas. Ustedes deben de saber que cuando leemos la Biblia nosotros, la Biblia se caracteriza porque hay una unidad en el mensaje. Es decir, hay un solo mensaje que es Dios buscando al hombre para reconciliarlo con Él. Por eso es que la Biblia, el mensaje central, dicen los teólogos, es el mensaje de la salvación del hombre. Bien, entonces en la Biblia hay esa unidad que nos lleva hacia un mismo tema general, pero también tenemos que ver que hay diversidad. No es lo mismo unidad que diversidad. Son dos conceptos diferentes. Cuando hablamos de unidad en la Biblia nos referimos a que van a un solo camino, que van hacia una sola dirección, que van hacia un solo objetivo. Pero cuando hablamos de diversidad hablamos de perspectivas diferentes que nos llevan a ese objetivo. Es como si yo les dijera, vamos a Walmart, nos vemos en Walmart, hermanos. Algunos van a irse caminando, otros van a irse en una motocicleta, otros van a irse en su vehículo, otros van a irse en una bicicleta, otros van a hacer la parada a un bochito de esos que circulan aquí en la colonia. Pero todos vamos a ver desde perspectivas diferentes llegar al mismo fin. A esto nos referimos con unidad, pero hay también diversidad. Y lo miramos en la Biblia, principalmente en un texto que los primeros cristianos también tomaban en cuenta. Me refiero a Hebreos capítulo 13. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 13. Vamos a leer este versículo, que también es un versículo que nosotros nos lo sabemos seguramente. Hebreos capítulo 13, versículo número 22. Permítame tantito. Hebreos capítulo 13. Perdón, hermanos, estoy equivocado. Es Hebreos capítulo 1. Estamos en el capítulo 1. Capítulo 1, después vamos al 13. Hebreos capítulo 1, versículo 1, 2 y vamos a leer hasta el 4. Y después vamos a leer el otro pasaje que les acabo de mencionar. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces, escuchen esto, ¿quién es el que habló? Dios. Por eso es que hay un único mensaje en la Biblia, porque es Dios el que habló. Y habló de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Noten lo que está diciendo aquí la palabra y lo que pensaban los primeros creyentes. Dios nos ha hablado en el pasado de muchas maneras, pero el mensaje es el mismo. El mensaje se centra en Jesucristo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces la unidad de la revelación de la palabra está arraigada, repito, porque es Dios quien la dio. Y aunque hay una unidad, porque es uno solo el que inspiró, es uno solo el que dio el mensaje, es uno solo el que permitió que se transmitiera ese mensaje, el mensaje no cambia. El mensaje sigue siendo el amor de Dios a través de Jesucristo. Okay, pero dice en la escritura que algunos consideran que quien escribió Hebreos pudo haber sido Pablo
otros dicen que pudo haber sido Apolos, otros que pudo haber sido Bernabé, y hay un sinnúmero de interrogantes de quién pudo haber sido el escritor de Hebreos, pero lo que nos está hablando aquí la palabra es que, repito, esta unidad se expresa porque Dios es el autor de la Biblia, pero también dice que habló de muchas maneras. Esto significa que hay una diversidad de maneras en que se transmitió el mensaje. Él habló a los profetas, a nuestros padres, dice a través de los profetas de muchas maneras. Pero también, además de que habló en el pasado, dice en este tiempo Dios nos está hablando a través de su Hijo. Noten ustedes esto que está diciendo aquí el escritor de Hebreos. Pero esta unidad y esta diversidad que miramos en las palabras de Hebreos, hermanos, esta unidad nos lleva a nosotros a pensar entonces que si Dios habló a la iglesia si Dios habló a Israel por medio de los profetas, Dios entonces habló a la iglesia también por medio de los apóstoles de muchas maneras. Espero que me esté explicando. Dios habló a Israel a través de profetas muchas veces y de muchas maneras. ¿Vamos bien? Significa que en el Nuevo Testamento también Dios habló a la iglesia del Nuevo Testamento muchas veces y de muchas maneras. Y acentúo esto muchas veces y de muchas maneras para poder enlazar el tema que hemos estado viendo, que es la neumatología lucana. Es decir, cómo Lucas mira desde una perspectiva la doctrina del Espíritu Santo y cómo Pablo va a mirar desde otra perspectiva la doctrina del Espíritu Santo. Muchas veces Lucas en el Evangelio y también en el libro de Hechos habló desde una perspectiva, de una manera diversa o diferente a como lo abordó Pablo. Pablo escribió 13 epístolas y en las 13 habla, a excepción de Filemón, del Espíritu Santo también. Entonces notamos que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Dios habló a la iglesia de su tiempo a través de las epístolas y a través de otros apóstoles también, en este caso como Juan, porque Juan también habló acerca del Espíritu Santo. Y si Dios habló, hermanos, en el pasado, y Dios habló en la iglesia primitiva también de una manera diversa, también en nuestros tiempos Dios puede hablar de maneras diversas. Pero la propia palabra dice que la revelación profética más segura, la palabra profética más segura es la que está aquí en la palabra. Es decir, no estoy aquí yo devaluando que Dios te pueda hablar a través de experiencias sobrenaturales. Dios te puede hablar a través de sueños, a través de visiones, a través de la palabra de ciencia, a través de la profecía. Dios te puede hablar. Pero la recomendación de la palabra es que la palabra profética más segura es la que tenemos acá en nuestra Biblia. Amén. Ahora, el hecho de que muchas veces nosotros digamos que hay diversidad en escritos, diversidad en perspectivas, cuando Dios nos habla en el Nuevo Testamento, por ejemplo, hablando específicamente de Lucas y de Pablo, no es del agrado o de la aceptación de muchos. Porque en su momento muchos teólogos lo que hicieron es, como yo he dicho en las clases pasadas, hacer la narrativa teológica de Lucas a un lado y acentuar más la teología de Pablo. Espero que me estén explicando. Si usted no ha venido a las clases pasadas, seguramente no me va a estar entendiendo. Pero si usted ha venido a las clases anteriores, va a darse cuenta, o quiero recordarles que la narrativa de Lucas, es decir, el estilo narrativo de contar la historia, tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos, eso se llama narrativa, el contar, el describir los eventos. Esa narrativa histórica es una narrativa teológica también. Yo les decía en la última clase que Lucas nos enseña teología a través de lo que está narrando. Bien, ya no me voy a regresar para poder explicar todo esto. No vean las 6 clases pasadas para que puedan entender. Ahora, pero Pablo aborda desde una perspectiva diferente también la doctrina del Espíritu Santo. Sin embargo, repito, hay algunos teólogos que hacen a un lado la narrativa y no le dan un valor histórico teológico, sino únicamente un valor histórico, y eso hace que la narrativa de Lucas en su Evangelio y en Hechos esté supeditada o encerrada o conformada o delimitada a la teología de Pablo. ¿A qué me estoy refiriendo?
Me estoy refiriendo que muchas veces nosotros pensamos que la teología de Pablo es una teología sistemática y que todo lo que ocurre en Lucas y en Hechos tenemos que limitarlo dentro del margen de lo que Pablo ha dicho. De esta manera le estamos dando un mayor valor teológico a las palabras de Pablo y estamos restando el valor teológico a las palabras de Lucas. ¿Me explico con esto? Pero ¿qué es lo que sucede cuando hacemos esto? Lo que sucede es que estamos contradiciendo la propia palabra, porque si acabamos de leer en Hebreos capítulo 1 al 3, acabamos de leer que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En la iglesia primitiva, Dios habló muchas veces y de muchas maneras, significa desde diferentes perspectivas. Y a lo que quiero llegar es que podamos entender nosotros que cuando hablamos de la doctrina del Espíritu Santo, que la palabra le decimos neumatología, cuando hablamos de la doctrina del Espíritu Santo, no tenemos nosotros, hermanos, que ver únicamente la neumatología encerrada en la teología del apóstol Pablo, que es lo que muchas veces ha ocurrido. ¿Vamos bien aquí? Ok, si hay alguna pregunta, recuerden por favor levantar su mano y ya ustedes les pasamos por ahí. Voy a pedirles que preparen por ahí por favor los micrófonos para que podamos dar participación a los hermanos. Entonces, por ejemplo, hay algunos textos bíblicos. Dije vamos a leer la Biblia bastante y voy a tratar de ser bien breve, quizás unos 10 minutos nada más. Vamos a ir a Lucas 3:16, vamos a ir a Hechos 1:5 y vamos a leer otros pasajes en Hechos también. Pero vamos a ir a Lucas capítulo 3, versículo 16. Voy a omitir algunos textos bíblicos, hermanos, pero Lucas capítulo 3, versículo 16. Si algo tiene, dígame amén, por favor. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí quiero acentuar que lo que Juan está diciendo es una experiencia posterior a la salvación. Ok, ¿me está siguiendo? Juan está hablando acerca de una experiencia de bautismo con el Espíritu Santo diferente a la conversión. Ahora, Hechos capítulo 1, versículo 5, por favor vaya conmigo. Hechos capítulo 1, versículo 5, dice así: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sí, y esto es lo que en palabras de Jesús. Juan bautizó en agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vean que la referencia es la misma que encontramos en Lucas capítulo 3, 16. Es decir, Jesús está repitiendo las palabras. Espero que me esté siendo claro acá. Las palabras que habló Juan, o que se hablan, perdón, en Lucas capítulo 3, 16, ¿sí? Es la misma palabra que Jesús repite aquí en Hechos capítulo 1, versículo número 5. Es decir, dice: Juan bautizó en agua, pero ahora ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 11, versículo 16 ahora. Y lo que quiero resaltar es lo que mencionaba yo la semana pasada o antepasada, me parece. Capítulo 11, versículo 16. Dice así: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Sí, y yo quiero que ustedes puedan mirar esta expresión, en este caso del apóstol Pedro. Se acordó de las palabras de Jesús. Es decir, estas palabras que estoy refiriendo, hermanos, en estos 3 versículos, hacen alusión a la misma expresión desde el Evangelio de Lucas. Y esta expresión se refiere a personas, ¿verdad?, que ya son cristianas, pero que reciben en una segunda experiencia el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Estamos bien? Ok, vamos ahora a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Y estoy acercándome al final de mi enseñanza esta noche. Usted podrá decir tan poquito, hermano, pero es que esta parte yo quiero que quede muy, muy clara. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos,
sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Sí? Ahora, ¿por qué leo yo este pasaje bíblico? Porque cuando nosotros encerramos, porque la expresión aquí en Corintios 12, en el versículo número 13, esta expresión se refiere al momento de la salvación. Ok. Pablo está diciendo que fuimos bautizados, identificados como parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, cuando fuimos hechos salvos. Quiero leer otra vez la expresión. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esto significa que de una diversidad de personas Dios salvó y las conjugó en un mismo cuerpo, y a eso Pablo le llama la experiencia de ser bautizados en un cuerpo por un solo espíritu, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ok, déjenme ir. Es que tengo que ir así como que de 1 más 1, 1, 2 más 2, 4. Sí, para que pueda yo ser bien claro. Y no estoy, lo digo con mucho respeto, no estoy acusando a una ignorancia que podamos tener, sino que no quiero que haya confusiones. Lo que yo mencioné desde el principio es que hay una diversidad de perspectivas. ¿Estamos bien? Ok, Dios ha hablado de muchas maneras, pero lo que ha sucedido con los teólogos y los escritores que atacan el pentecostalismo y que dicen que no existe una segunda experiencia llamada bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en lenguas, ellos dicen no, eso no existe, porque Lucas es un libro narrativo y no puedes hacer teología de la narración. Pero ya expliqué, y aunque no profundamente, pero espero que sí claramente expliqué, que Lucas sí nos está enseñando teología, estableciendo teología, y Lucas lo dice desde el Evangelio. En el capítulo 1 dice: lo que tú aprendiste, yo quiero que te quede bien claro con lo que te voy a contar. Ok, es lo que dice Lucas. Entonces Lucas sí está exponiendo teología. Entonces, cuando nosotros hacemos la suposición de que solo Pablo tiene teología, hacemos que estos 3 versículos que leímos de Lucas 3:16, de Hechos 1:5 y Hechos 11:16, que hablan del bautismo como una segunda experiencia, esos 3 versículos, como no los podemos explicar, los encerramos entonces en la teología de Pablo, y entonces decimos no, lo que está diciendo Lucas es que se está refiriendo a la salvación. ¿Por qué? Porque mi parámetro es la teología de Pablo. Y la teología de Pablo, vimos acá, 1 Corintios 12, la teología de Pablo es que el bautismo con el Espíritu Santo tiene que ver con la salvación. A ver, necesito retroalimentación de parte de ustedes para saber si me estoy explicando y ustedes me están entendiendo. Necesito que me lo digan con sus palabras lo que yo les dije. No, además de amén, hermano, quiero que me explique. A ver, me estoy explicando. Okay. Es que veo caras como que los enredé un poquito. Voy a tener que rezarme, por eso dije voy a predicar bien poquito, ¿sí? Porque esto es profundizar en la escritura, y no estamos acostumbrados en un sermón a profundizar en tantos textos bíblicos, ¿sí? La realidad es que no estamos acostumbrados, pero tenemos que acostumbrarnos. Bien, ahora, insisto, voy a ir desde el principio una vez más. ¿Ok? Leímos Hebreos 1, ya no leí Hebreos 13, donde habla acerca de la exhortación también, pero en Hebreos 1 leímos que Dios ha hablado de muchas veces y de muchas maneras. En el pasado habló a través de profetas, y en el presente, dice los escritores al auditorio de Hebreos, le dice: ha hablado a través del Hijo. ¿Ok? Hay un mismo mensaje, una unidad, hay un mismo mensaje porque es el único Dios que lo inspiró. Pero número 2, hay diversidad en eso. ¿Ok? Diferentes perspectivas. Lo que quiero acentuar es que ustedes puedan notar que Pablo va a hablar de la doctrina del Espíritu Santo desde la perspectiva de la salvación, mientras que Lucas habla del Espíritu Santo desde la perspectiva de algo vocacional, una investidura de poder para hacer algo, que es testificar. El problema que tenemos es como le restamos el valor teológico a Lucas en su evangelio, en el libro de Hechos. Entonces decimos: Lucas no hace teología,
Lucas, no podemos hacer teología de Hechos ni del Evangelio de Lucas. Estamos desacreditando la propia escritura, porque la propia palabra, en palabras del apóstol Pablo, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Ok? Entonces no podemos restarle el valor teológico de Lucas. Entonces hay teólogos, repito, que se basan únicamente en la teología de Pablo. ¿Y que dice en la teología de Pablo? Que el bautismo con el Espíritu Santo, que lo leímos en 1 Corintios 12:13, se da cuando yo me convierto, por esta expresión del apóstol Pablo. ¿Okay? Y entonces vamos a estos 3 versículos que leímos en Lucas y 2 en el libro de Hechos, que Jesús, que Juan dijo, viene uno detrás de mí, él lo va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. ¿Ok? Está hablando de una segunda experiencia. Y entonces tomamos estos versículos que escribió el apóstol, que escribió Lucas, y los encerramos en la teología de Pablo. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos que diga lo que no tenía que decir, lo que no significa en realidad. A ver, por favor, preguntas o comentarios. Quiero retroalimentarme con ustedes. Por acá hay una pregunta. Permítanme, adelante. Dios lo bendiga. Así es. Así, y formamos parte del cuerpo de Cristo que se llama iglesia. Ok. Ok. Entonces, pero yo quiero que ustedes observen que Pablo, su concepto de doctrina del Espíritu Santo no es que esté contraria a la doctrina que está hablando Lucas. Más bien Pablo está hablando, algunos eruditos dicen que sus cartas son cartas circunstanciales. ¿Qué significa esto? Que son cartas que él escribió en respuesta a problemas que estaban viviendo en las iglesias. Esto significa que la doctrina que él formula es para poder aclarar problemas doctrinales que había y de conducta que había en las iglesias. Bien, entonces Pablo no está hablando aquí de la experiencia vocacional, es decir, de ser llenos de poder para testificar. Pablo está hablando aquí de la experiencia del bautismo en la perspectiva de la salvación, que en su momento lo vamos a ver. ¿Sí? Porque ahorita solamente estamos remontando introducciones bíblicas para poder entender los conceptos que vamos a ver más adelante. Vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el creyente en el momento de la salvación. Vamos a ver el bautismo con el Espíritu Santo también en su momento. Bien, pero solamente es para que quede asentado como un fundamento de lo que vamos a ver más adelante. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Por allá hay una pregunta. Nomás comentarle, creo que sí lo entendimos. Lucas habla en futuro, o sea, habla en la segunda, una experiencia diferente al nacimiento, porque le está hablando a gente cristiana, a gente que ya ha sido salva, y por eso está hablando a una segunda experiencia en futuro. Así es. Ahora, además yo tengo que decirles que las palabras de Pablo, la teología de Pablo también es una teología carismática, es decir, que habla de la experiencia del poder del Espíritu Santo, pero manifestado en dones espirituales, que lo vamos a ver en su momento también. Pero no habla del bautismo con el Espíritu Santo, de empoderamiento para servir y para testificar. ¿Sí? Pero sí, en palabras sencillas, es eso que acaba usted de decir. Lucas está hablando de una experiencia posterior a la salvación. Pablo está acentuando la experiencia que vive el creyente cuando acepta a Jesús. Y yo le he dicho, más que aceptar a Jesús, es arrepentirse de los pecados. Sí, porque a veces hacemos una oración de labios nada más, ¿verdad? Unas palabras que decimos, te acepto en mi corazón, pero no nos hemos arrepentido. Entonces, ¿cómo hacer Señor a Jesús en nuestra vida si nuestra vida sigue igual? Aquí lo que hay que acentuar es el arrepentimiento. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario antes de continuar? Ya estoy a punto de terminar, ahora sí. ¿Preguntas o comentarios? ¿No? Hermanos, no creo ser tan buen maestro que no tengan dudas ustedes. Sí, de verdad, eso sería mucho orgullo de mi parte decir soy tan buen maestro que nadie preguntó. Pero espero no ser tan malo
que se queden con un montón de dudas, ¿no? Entonces, vamos a ir a Hechos capítulo 8, versículo, y lo mencionábamos en la semana pasada, me parece que era, Hechos capítulo 8, versículos 1 en adelante, Hechos 8, versículos 1 en adelante, porque vamos a leer todo este pasaje. Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Noten ustedes, aquí estamos viendo el momento de la salvación de estos samaritanos. Verso 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Aquí hay algo muy interesante, hermanos, muy interesante que sucede acá. ¿Sí? Y leí desde el versículo 1 para poder tener la perspectiva. Los discípulos estaban huyendo porque estaban siendo perseguidos. Pero cuando se empezaron a esparcir, el evangelio llegó hasta Samaria, territorio vecino de Judea, vecino de los judíos. Y en este territorio, que era un territorio para los judíos inmundo, allí el Espíritu Santo, como dije la semana pasada, ya no era solamente para los judíos, sino que traspasó fronteras ahora. Y dice la palabra que cuando Felipe empezó a predicar, en primer lugar, fueron salvos los samaritanos. Cuando escucharon en Jerusalén que la salvación había llegado a Samaria, enviaron allí a Pedro y a Juan. Y es muy interesante poder ver varias cosas acá. Una es que hay gente que es buena para evangelizar y para ganar personas, pero es mala para poder consolidarlas. Sí, es mala. Sí. Felipe era evangelista, pero no era pastor. Sí, yo creo que ustedes noten ahí la necesidad que tenemos de diferentes ministerios en la iglesia. Y a veces tenemos que reconocerlo. Yo conozco aquí a gente entre ustedes que es muy buena para ganar gente, pero le cuesta trabajo ayudarlas a crecer. ¿Okay? No estoy diciendo que son malas, les cuesta trabajo. Okay. Entonces, Pedro y Juan llegaron, y entonces cuando llegaron, les impusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Recuerden ustedes, en la teología de Pablo, la recepción del Espíritu Santo es algo que ocurre internamente. Ok. Pero dice la palabra aquí que cuando Simón vio que al recibir el Espíritu, es decir, había algo evidente que ocurría. De lo que está hablando Lucas es de una experiencia que es visible en el acto. ¿Notan las diferencias? Para Pablo la incorporación del cuerpo de Cristo se da cuando somos hechos cristianos o parte de la iglesia en la salvación. Y eso es algo que no se nota. O sea, eso no se ve inmediatamente, Keren. No se ve. O sea, la gente puede pasar aquí y de 20 puede ser que 5 se arrepientan sus pecados, y podemos decir esos 5 ya son parte de los salvos en el Señor. Okay, lo podemos decir, pero los frutos son los que van a evidenciar si ellos son salvos o no.
porque es una experiencia que empieza en el interior. Bien, pero el bautismo del cual está hablando y narrando Lucas acá es una experiencia que es visible de inmediato. ¿Se dan cuenta? Bueno, es muy importante que ustedes puedan mirar esto. Romanos 8:5, y ahora sí, ahora sí, con esto termino. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Pablo está hablando aquí de los que son salvos y de los que no son salvos. No está hablando aquí de los que tienen el bautismo con el Espíritu Santo y los que no tienen el bautismo con el Espíritu Santo. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de los salvos y los no salvos. ¿Cómo puedo saber yo que soy salvo? Cuando estoy pensando en las cosas que le agradan a Dios. Pero si mi mente, mi cuerpo, mi vida está constantemente pensando y cotidianamente pensando en las cosas de la carne, en el placer, en el pecado, eso es una evidencia de que yo no soy salvo todavía. Amén. Vamos a detenernos acá porque lo que viene son más textos bíblicos y es bien profundo. Pero yo hoy quiero orar con ustedes. Hoy el hermano Pedro hace una invitación y hace unos días atrás el Espíritu Santo ponía en mi corazón una carga de que tenemos que orar y pedir a Dios. Y yo leía este pasaje en Hechos respecto a Simón. Y yo decía, Señor, yo sé que Simón, del cual leímos aquí que había sido un brujo, un hechicero, él quería tener un poder. Porque hay un poder sobre las personas y a lo mejor suena muy, muy bueno, ¿verdad? Quería que fueran empoderados. Y aunque su ambición era una ambición orgullosa, egoísta, sin embargo, la ambición de todo creyente, hermanos y hermanas, debería ser buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Y una de las cosas que me gustaría hacer es poder orar y ayunar con ustedes para que reciban esa experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Hay personas que no lo tienen. Hay personas que piensan que porque llorar es el ser bautizado. Piensan que caer es ser bautizado. Piensan que sentir muy bonito o muy alegre es ser bautizado. Pero el bautismo con el Espíritu Santo es algo más poderoso todavía. Es una experiencia de transformación de vida, pero también de capacitación para vivir la vida cristiana, sí, pero para servir a Dios también. Yo quiero invitarles para que la próxima semana nos unamos, hermanos. 3 días para buscar el bautismo con el Espíritu Santo. El lunes, el martes y el miércoles. Yo los quiero invitar. Yo no sé qué va a pasar, pero si usted lo desea, a lo mejor no va a llegar el lunes, el domingo, el sábado. Dios va a hacer algo en su vida. Si usted lo pide, si usted lo anhela, Dios va a obrar en su vida para llenarlo de su presencia, empoderarlo para servir a Dios, para vivir para el Señor. Yo creo que tenemos que hacerlo. Si algo necesitamos como iglesia pentecostal es volver a nuestras raíces. Y hay iglesias, hermanos, que crecieron y que nacieron de rodillas en oración, clamando para que fuera Dios quien hiciera las cosas. Yo quiero invitarlos entonces para unirnos en este clamor por un derramamiento del Espíritu Santo entre nosotros, en nuestra iglesia, en nuestros hijos, en nuestros niños, en nuestros jóvenes y adolescentes, en nuestros adultos. Póngase de pie hoy. Y yo quiero orar con usted en esta noche. Porque hoy Dios lo puede hacer incluso. Hoy Dios lo puede hacer. Hoy el Señor puede hacer la obra en su vida. Hoy puedes decirle: Señor, envía tu presencia. Envía tu presencia a mi vida hoy. Aquellos discípulos lo esperaron en el aposento alto como una promesa del Padre. Lo esperaron ahí mientras adoraban, mientras oraban, mientras buscaban el rostro de Dios en oración.
Dice la palabra que de repente un estruendo se escuchó. Era como un viento recio que soplaba, que llenaba aquella casa. Y entonces el fuego de Dios empezó a descender y a posarse sobre la vida.